Muy bien, comenzamos juntos un nuevo bloque aquí en de 12 a 14, Almu. Y vamos a hablarles de lo que contábamos ayer, ese matrimonio que denunciaba extorsiones. Tienen un comercio en la zona de Pueyrredón al 6100 y les habían pedido mucho dinero a cambio de no balearles el frente de ese pequeño almacén, de ese pequeño kiosco. Nos contaban desesperados la situación que estaban viviendo, sin resultados hasta el momento y con mucho miedo. Lo vamos a sumar a Agustín Lago, nuestro especialista en policiales. Recordamos, Agus, ¿cómo te va? Buen mediodía. Buen mediodía para los dos. Que les dieron, mejor dicho, a los comerciantes un CBU para que depositen el dinero de la extorsión. Exactamente, pero el relato de David, de Karina, que ayer daban en el móvil de 2 a 14, es importante poder repasarlo, porque a continuación lo que tenemos que dar son novedades y posiblemente estemos en presencia de una novedad importante después del testimonio que brindaron ayer con nuestra compañera Fernanda Rubio. Si le parece, lo compartimos, lo refrescamos. Esto empezó el domingo a, ¿qué hora más o menos? A las 7 de la tarde, Karina recibe en su celular una amenaza, me mira con una cara como diciendo, nos tocó a nosotros. Porque decía, nos das 250.000 pesos, no te molestamos hasta fin de año, o digamos que ya de arranque conseguir 250.000 pesos, ustedes ven lo que es nuestro negocio. Uno tiene que reponer mercadería para seguir adelante, o 50.000 pesos semanales. O no conseguí la plata ahora, sino esta noche vamos y bueno, en el típico vocabulario de ellos, te cuesteamos la casa, porque nosotros también vivimos acá. Eso es uno de los... Aparte, cualquier cosa que pase, algo que te llamen o que te toquen un timbre, vos no tenés que llamar directamente a nosotros, ¿entendés? Si ya te dije que la zona es de nosotros, vos no tenés que llamar directamente a nosotros y hablar con nosotros. Es simple. Por eso te digo, que te llaman o que te digan cosas son cualquiera, son los que llaman de onda, ¿entendés? Lo que andan pescando números, nada más. De la zona de nosotros, así. Ahí se termina de complicar todo, porque mientras yo, de alguna forma, tratando de salir de esta situación, estoy hablando con esta persona para tratar de calmar la situación, me empiezan a escribir de otro celular diciendo que borre los contactos anteriores, que con el que tenía que negociar era él. Incluso cuando con el que estaba hablando le digo, loco, ustedes no tienen palabra. Porque vos me decís que si arreglo con vos no voy a tener problema, y en el mismo momento me están apretando de otro lado que si no arreglo con ellos voy a tener problema. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si te tengo que dar 200 lucas por mes a vos para que no me apreté, le tengo que dar 200 lucas por mes a vos, vas con la persiana. La zona es de nosotros, le dijeron. Claro, y atención con el relato que acaba de brindar o que acabamos de volver a escuchar de David, porque señala algunos puntos que son importantes para la novedad que vamos a dar a continuación. Ayer a la tarde se hizo una entrega controlada en inmediaciones de Doctor Riva y Oroño. Entrega controlada, para que se entienda lo que es cuando agentes de civil se hacen pasar por los denunciantes, acuerdan un monto a pagar, se establece un lugar para este encuentro y cuando se realiza la entrega del dinero, se procede a la detención de quien va a recibir esa plata, que no es generalmente, o la mayoría de las veces, a quien acabamos de escuchar en los audios de WhatsApp, sino suele ser una persona considerada un eslabón inferior o una participación secundaria, pero importante para la consumación de este tipo de delitos. En esta entrega controlada que se hizo ayer, se detuvo una persona que tiene 32 años, permanece todavía detenida y es quien tenemos en pantalla, que fue detenida por la Brigada de Extorsiones y Balaceras de la Agencia de Investigación Criminal, porque en Rosario tenemos una brigada especializada debido a la cantidad de extorsiones y balaceras, como así también tenemos una unidad fiscal de balaceras, producto de la cantidad de hechos. Y que no dan abasto, Y que no dan abasto. Ahora voy a volver sobre ese punto porque es importante lo que acabas de señalar. Esta es una de las 3 personas detenidas. Después se hicieron allanamientos en San Nicolás al 4100, se hicieron en Oroño al 3900 y también se hizo uno en Maradona al 5400. En Maradona al 5400 se detuvo una mujer, tiene 28 años, es a quien tenemos aquí en pantalla, que también la detuvo la Agencia de Investigación Criminal con un grupo táctico multipropósito. Esta joven, cuando la detienen, de alguna forma viene a ser la clave de la investigación. ¿Por qué? Porque a quien tenemos en pantalla es la titular del CBU al que se depositaban extorsiones o al que se brindaba en estas comunicaciones por extorsiones a distintos comercios. Y estoy hablando en plural, porque si bien acabamos de compartir el testimonio de una pareja que tiene un almacén en Pueyrredón al 6100, desde el domingo hasta la fecha que se hicieron estos procedimientos, el fiscal Pablo Soca, que está en turno, recibió, lo voy a decir textual, una oleada de denuncias de comerciantes de la zona sudoeste de Rosario.
donde también está el de Pueyrredón al 6100. En este marco es donde yo agrego que en todas las comunicaciones vía WhatsApp, una persona dice que tienen que pagar y que en caso de no tener efectivo, pueden hacer una transferencia bancaria a un CBU determinado. Y con esto quiero ser claro, hay muchas denuncias, y esto lo voy a resumir de forma limpia, hay muchas denuncias del domingo hasta acá por extorsiones específicamente en la zona sudoeste de Rosario en cuanto al pico. No es que en el resto de Rosario no hay más extorsiones, sino que ahora se dio un pico. Claro, un aumento considerable en relación a otras zonas. Se detecta un pico del domingo en adelante, el sábado en adelante, de extorsiones en comercios de la zona sudoeste de Rosario, independientemente sea el rubro o la actividad del negocio. Y en ese marco empiezan a coincidir determinados parámetros de los comercios extorsionados. ¿Que cuáles son? Siempre piden primero 250.000 pesos. En el caso de no poder pagar eso de una vez, pueden pagar 50.000 veces por semana, 50.000 pesos por semana. Sí. En el caso de no tener efectivo, da un CBU la persona. Y en todos los casos dice trabajar, entre comillas, trabajar en nombre de los Cantero o en nombre de Guille Cantero. Es decir, tenemos un patrón en común en todas las denuncias hechas en el mismo sector del sábado hasta la fecha, que coincide con el relato de David y de Karina. Ahora, mucha gente, algo se pregunta, ¿cómo es que entregan un CBU y no se lo identifica rápidamente? Porque si tiene CBU, se supone que tiene una cuenta bancaria. Sí. Y esa cuenta bancaria está a nombre de alguien. Sí, evidentemente hay más de un CBU de los que se han brindado para estas extorsiones, pero la titular de uno de los CBU es una de las personas detenidas. Ah, sí. Claro, la mujer que acabamos de ver es la titular de uno de los CBU que se han dado para las extorsiones, que es en este allanamiento que mencionaba antes en Maradona el 5400. ¿Por qué? Porque dejaron la huella marcada fácilmente. ¿Qué tiene? Disculpen, pero ¿qué tienen en la cabeza? Bueno, evidentemente lo hacen con una cuestión de rusticidad, pero con poca inteligencia en ese sentido, porque estás dejando directamente toda la huella. Se están arriesgando. Pero no solamente se están arriesgando, sino que además de resultar detenida esta persona, que va a ser imputada en la jornada del viernes, es decir, dentro de 2 días por el fiscal Pablo Soca, esta mujer, cuando la detienen, le encuentran un documento que resulta clave también para seguir el hilo. ¿Que cuál es? Es visita frecuente de la cárcel de Coronda de un recluso al cual ayer también se le requisó la celda. Como siempre decimos, en este tipo de delitos violentos que atentan contra la seguridad pública siempre hay un componente carcelario. Y es tal el punto de hartazgo. Antes mencionabas vos que se colapsaba, o no dan abasto dentro del Ministerio Público de la acusación. Yo lo que tengo para decirte es, están en feria, no es que no están trabajando, sino que hay menos personas trabajando, y esta menor cantidad de personas que están trabajando están recibiendo la misma cantidad o mayor cantidad de denuncias por extorsiones de golpe en un sector de la ciudad. En este marco, voy a pedir una nota que acabamos de publicar en rosario3.com, el fiscal de la investigación es el que directamente reclama que por favor tomen medidas con los presos que tienen teléfonos celulares, porque claro, acá lo que se sospecha es que es un preso de Coronda el que realizaba las comunicaciones por WhatsApp con todos los comerciantes. O sea, el audio que escuchábamos ayer y todos los mensajes que relataban Karina y David venían desde la cárcel, un celular que estaba en Coronda. Probablemente estemos hablando del mismo preso que mantuvo las comunicaciones telefónicas con todos los comercios de la zona sudoeste, pero atención con lo que dice el fiscal. Si bajamos en el primer y segundo párrafo, vamos a encontrar declaraciones de Pablo Soca, que repito es el fiscal de esta investigación de extorsiones, que lo que reclama, y esto abre un debate de alguna forma, es restringir el derecho a los presos que ya cometieron delitos desde prisión. Pero fíjense lo que dice, porque dicho así puede resultar polémico para algunos, justo para otros, pero lo que está diciendo es, el Estado provincial tiene que hacer algo con respecto a esto. Y cuando habla del Estado provincial, el fiscal Soca lo aclara, lo puede hacer el gobernador por decreto o lo puede hacer los legisladores. Absolutamente. A través de un proyecto que pueda modificar las comunicaciones de los presos que cometieron delitos de prisión, o bien el régimen de visitas que empiezan a recibir después de haber sido imputados o condenados por un delito ya cometido en prisión. Y un dato no menor, porque él lo dice específicamente. Pone, por ejemplo, que al no modificarse nunca el régimen de visita o de comunicación de los presos por el Estado provincial, porque evidentemente no le interesa, porque si se sigue cometiendo este de prisiones, porque evidentemente al Estado no le interesa, dice, hay un ejemplo, el preso que estoy investigando, por haber realizado las extorsiones, no le va a pasar nada. No le van a restringir los beneficios de recibir visita ni de comunicaciones, y es muy probable
que siga manteniendo el mismo trato que un recluso que se porta bien, que no cometa extorsiones como está sospechada esta persona que va a ser imputada. Y no son solo extorsiones, hemos hablado muchas veces de balaceras ordenadas desde la cárcel, o sea, no es el único delito, hay más graves, homicidios también. Y otros daños colaterales que no ingresan en la comisión del delito, como por ejemplo el caso de Karina, que cuentan de que la madre de ella ha sufrido una ACV producto de esta situación estresante. Por eso digo, hay un montón en la esfera del delito que se trasluce, pero fíjense que es sencillo, entre comillas, resultaría si el Estado provincial, cuando digo Estado provincial, por eso aclaré antes, puede ser el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, se ponen los pantalones y empiezan a trabajar en conjunto sobre un tema de problemática social. Y Agus, te digo algo más, también se demuestra lo importante que es denunciar, porque decimos, entregan el CBU, dan un CBU que tiene una identidad, una persona detrás, pero ¿por qué lo hacen quizás? Porque saben, extorsionando a muchos comerciantes a la vez, que habrá algunos que por miedo no se animen a denunciar o que incluso paguen, como les pasó a Karina y a David, que en un primer momento pagaron. Si no se denuncia, es muy difícil dar con la identidad de los delincuentes. El testimonio de David y Karina es importante por varios motivos. En primer momento porque hablan de un problema que aqueja a Rosario hace años. Al punto tal, repito, tenemos una fiscalía cuya unidad es específica de estos delitos. Tenemos una brigada dentro de una fuerza de seguridad específicamente de estos delitos porque se cometen y mucho en Rosario. Pero no solo eso, sino que el testimonio que brindan ellos es: les pagué porque específicamente no recibí una sola garantía de que voy a tener seguridad después de haberle incluso pagado. El testimonio que escuchamos ayer en De 2 a 14 es importantísimo porque de alguna forma expone las falencias del sistema. Desde que no pueden o no confían en ir a denunciar a una comisaría, como el que fueron a denunciar al Centro de Justicia Penal y los derivaron a un centro territorial de denuncia. Con esto me refiero a la burocracia que a veces pasa a la víctima para terminar de denunciar, que es importante. En vez de facilitarle el sistema, un sistema de denuncias, en lo que le pasó a David, que igual puede hacerlo de forma online, no, en este caso se le ha complejizado. Y por otro lado también lo que te complejiza y te muestra el caso es: no tiene ninguna garantía nadie que sufra una extorsión hoy de que no va a volver a sufrirla. Y el desborde de los fiscales también y de las personas que investigan esto, la falta de recursos. Recordemos que el sistema lo forman parte de los seres humanos, las personas, ¿sí? No es un ente abstracto, ¿no? Y por otro lado, esto, fíjense cómo todo recae, todo, con los hechos que ocurren en la calle también, al no haber persecuciones y detenciones en flagrancia, o sea, mientras ocurren, termina todo en los fiscales. Y todo lo tiene que investigar después el fiscal, con un montón de trabajo y pilas y pilas y pilas y pilas de trabajo y de carpetas. Y no dan abasto. Los fiscales, los secretarios, la gente que trabaja en las fiscalías, no dan abasto, no les alcanza el personal porque no hay flagrancia, no hay detenciones en el momento, no hay medidas para que se prevea y que no ocurran estas cosas. Y la cárcel es la misma situación. Como no hay medidas para que no dejen de tener el celular y lo tienen con total facilidad y cometen un delito y lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer y nadie hace nada, todo termina ¿en dónde? En la fiscalía, en los fiscales, que vayan a investigar. Ahora fíjate cómo la prevención hace a la prevención. ¿Por qué digo esto? Porque si vos de alguna forma restringís el acceso a los teléfonos, que no deberían tenerlos, en el caso de la discusión que se debe dar, estos presos que cometen delitos, que no estoy hablando del universo entero de presos, sino de quienes cometen delitos, fíjense que las víctimas de las extorsiones de los presos después requieren custodias fijas, que se implica o deriva en patrulleros o móviles fijos, producto de la inseguridad que sienten las víctimas, que son, por supuesto, atendibles. Pero fíjate cómo, al no prevenir desde prisión, quitas prevención en la calle. Al no ir al origen. Entonces, porque... lo que se dice el famoso tiro en el pie, que se está pegando el Estado todo el tiempo, por no tener un plan serio de prevención del delito. Sí. Y estoy hablando de que la potestad es del mismo Estado provincial de prevenir estos delitos, porque puede hacerlo. No hay mucha ciencia en no dejarle tener un teléfono celular a un preso, pero pareciera que esta crónica la puedo hacer en el 2015, 2020, 2023, que va a seguir siendo lo mismo. Un preso con teléfono cometiendo delitos, planificándolos y de alguna forma molestando la vida pública de quienes trabajan, en el caso de los comerciantes y las víctimas, pidiendo la seguridad que saben que no van a tener y que terminan saliendo ante delincuentes. Y el fiscal habla del Estado provincial porque es un fiscal de la provincia de Santa Fe. Le cabe lo mismo a la nación, exactamente sí, claro, obvio. Lo mismo, porque cuántos delitos, homicidios, organizaciones narcotraficantes se organizan desde las cárceles federales. Sí, sin lugar a dudas. Hay un montón. Bueno, y recordemos esto,
legisladores porque también les cabe a los legisladores, que hoy van a ver, este año, que van a ser candidatos. Sí. ¿Sí? Legisladores nacionales también, que dicho sea de paso, el año que pasó, 2022, fue el año con menor actividad en muchísimo tiempo. Inclusive el Congreso Nacional tuvo menos actividad que en el año de la pandemia, el año que pasó. Y hay cosas como estas... Urgentes. Urgentes. No solamente importantes, son urgentes también. Urgentes, que no mueven un dedo. Y no solamente le cae la responsabilidad al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo también. Como esto, sacarle los celulares a los presos. Exactamente. Gracias, Agus. Muchas Gracias a gracias, ustedes. Agus. Seguimos ahora con información del deporte. Niki. Sí, así es, porque nos tenemos que ir a Estados Unidos porque River cerró su gira en los amistosos de pretemporada que tiene Martín de Michelis a la vuelta a River. Ahí vemos en pantalla a los 22 del primer tiempo, Emanuel Manana ponía el primer gol del partido.